Gloria a Dios. Le voy a invitar que abra su Biblia, el libro de Juan. Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos a ver un ratito la palabra. Y vamos a continuar en lo que hemos estado hablando, el poder libertador del perdón. Hemos estado viendo que la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. La misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Entonces hemos estado viendo varias cosas, hemos estado viendo cómo las heridas son desgastantes. Sí, dijimos que las heridas nos absorben la fuerza, la energía, la misma vida. Y bueno, Dios desea, hermano, que terminemos este año no heridos ni con amargura en nuestro corazón, sino que terminemos el año, hermano, que está terminando sanos, libres, y que podamos estar listos para recibir y disfrutar, hermano, lo que Dios tiene. Porque fíjese que una persona cuando está enferma no puede disfrutar la comida, por más que le hagan la comida que le gusta. Y le dice, ¿probaste el mole? O probaste, bueno, esa es mi comida favorita, pero usted ponga su comida. Pero ¿a poco no? Cuando está así usted enfermo, cualquier enfermedad que, bueno, hay enfermedades que te quitan el hambre, ¿verdad? Hay otras que te dan más, pero yo estoy hablando de la enfermedad que la mayoría de las veces cuando uno está enfermo, por más que le dicen, ándale, te preparo el platillo que te gusta. Qué curiosos somos, ¿verdad? A veces hasta que está enfermo la persona le quieren hacer su platillo. Y cuando está sanote o sanota no le quieren hacer su platillo. Pero bueno, total, la cosa es que uno quiere compensar, quiere fortalecer a la persona, complacer a la persona, ¿verdad? Consentir la persona, pero la enfermedad, si usted se fija, no puede usted disfrutar el platillo que más le gusta porque está enfermo. En otras palabras, cuando uno está enfermo, no puede disfrutar lo que le dan o lo que le están ofreciendo. Lo mismo es en lo espiritual, hermanos. Si estamos enfermos espiritualmente, porque tal vez digamos no estamos enfermos físicamente, pero hay mucha gente, hermano, que se mira bien sanote, bien sanota por fuera, pero por dentro está bien enfermo. O sea, hablando espiritualmente. Entonces, las heridas son desgastantes. Y hablábamos la semana pasada sobre pensamientos y palabras de crítica. Entonces, hablábamos que las cosas negativas que permitimos en nuestras vidas nos bloquean para servir y amar a otro. Regularmente cuando una persona está herida, pues mira a todas las personas igual. Por ejemplo, yo he oído personas que dicen, o mujeres que dicen, todos los hombres son iguales. Y hay otros hombres que dicen, todas las mujeres son iguales, porque fueron heridos pues tal vez en una relación, en un matrimonio, lo que fuera. Entonces juzgan parejo. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque hay heridas en la persona que no le dejan disfrutar. Mire, hermano, hay personas que se divorcian, hay personas que dejan una persona, una relación para entrar en otra rápido, sin ser sanados, y de ratito miran la misma persona en la otra persona. Total, ¿por qué? Porque están amargados o tan heridos en su corazón que se convierte en amargura. Entonces estamos hablando, hermano, que necesitamos que nosotros permitir que la misericordia de Dios venga a nuestra vida. Porque le voy a decir algo también, hermano, si nosotros no perdonamos, si nosotros vivimos heridos o amargados, pues no podemos disfrutar, como le decía ahorita, o sea que no podemos disfrutar la misericordia de Dios. Usted, hermano, se quedará sorprendido, pero hay gente que aún piensa, o sea, Dios ya les perdonó, pero no han aceptado el perdón de Dios. O sea que ellos mismos no se perdonan por cosas que sucedieron en su vida, pero el problema es que no puede disfrutar lo que Dios tiene para él o para ella. Entonces vamos a continuar un poquito. Entonces, mire lo que dice aquí Juan 10:10. Dice:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por estos minutos en tu casa, en tu palabra, Dios. Espíritu Santo, permite que solamente sea lo que tú quieres que se hable y no lo que yo quiero. Danos oídos para oír, corazón para entender, ya que tú eres el Maestro divino y aún habla mucho más allá de lo que yo me puedo imaginar o comprender, porque tú eres todopoderoso, tú eres todo sabio, y que tu multiforme sabiduría, Dios, sea esparcida a nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces, es bien importante que nosotros hablemos vida y no muerte. Acuérdense, Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y la muerte están en nuestra lengua. En otras palabras, dice: el que la ama comerá de sus frutos. O sea, depende de lo que usted quiere comer, pues eso es lo que usted habla. Eso es algo muy, muy poderoso. Entonces, noten, el Señor Jesucristo dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el diablo, ¿sí? Ese es el diablo al que se está refiriendo el Señor Jesucristo. Y vamos a ver una diferencia aquí. No digo que no la sepa, pero vamos a verlo. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es Jesucristo. O sea, Jesús está diciendo: el diablo o el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay una cosa, y hemos estado viendo que muchas veces nosotros batallamos para saber si es Dios el que nos está hablando o es el diablo, supuestamente, ¿verdad? Pero al nosotros saber esto, o lo que vamos a estar viendo ahorita todavía, y ya lo hemos visto un poquito, pero vamos a estar desarrollándolo a través de estos días más, usted se va a dar cuenta, hermano, en verdad quién es el que le ha estado hablando o quién es el que le está hablando. Entonces, note que el Señor Jesús dice: yo he venido para que tengan vida, o sea, y vida en abundancia. El diablo nomás hurtar, matar y destruir, o sea, matar, robar. Entonces nosotros, una cosa que debemos de hacer, hermano, le estoy diciendo que es importante hablar vida y no muerte. Usted sabía que muchas veces, o la mayoría del tiempo, gracias a Dios que muchas veces no lo hablamos, pero hay veces que pensamos ciertas cosas y las hablamos. Hay gente que no puede venir un pensamiento a su mente y la habla, ¿sí? Lo habla, pero hay gente que aún, gracias a Dios, que puede controlar de que venga un pensamiento y lo piensa, pero no lo dice o no lo habla, y dice: ay, gracias a Dios que no dije nada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si hay algo que el enemigo hace es tirar dardos a nuestras vidas. Sí, si hay algo que el enemigo, hermanos, trata de venir a nuestras vidas es con pensamientos negativos, como mirábamos o estuvimos viendo en Efesios capítulo 6, donde dice que tenemos que estar vestidos con el escudo de la fe. Se habla de la armadura, pero este versículo específico dice que tengamos el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Y note que dice el escudo de la fe. Con el escudo de la fe usted y yo podemos apagar los dardos encendidos del maligno. ¿Se acuerda? Yo no sé si se acuerda que estuvimos mencionando hace unas semanas atrás o meses atrás, que en el antiguo tiempo, ya ve que te tiraban flechas y traían sus escudos. Entonces mirábamos algo, mencionábamos que en el antiguo tiempo estos hombres que traían sus espadas, traían sus lanzas, sus caballos, se peleaban. Si usted mira lo de antes, se tiraban con piedras grandes, cosas así. Pero una de las cosas dice que los soldados o los guerreros, lo que acostumbraban a hacer, dice que el escudo que tenían, dice que lo ponían a remojar en agua por un buen tiempo, por tiempo, lo dejaban remojando en agua. Entonces cuando estos soldados o guerreros tomaban sus escudos, dice que estos estaban escurriendo. Ahora, note que el agua representa la palabra. Entonces ellos el escudo lo sometían en el agua o lo sumergían en el agua por tiempo, y cuando salían a pelear, pues lo tomaban, y el enemigo de igual manera les tiraba flechas con lumbre
para quemarlos. Pero como ellos tienen el escudo, dice que las flechas pegaban en el escudo, o sea, las flechas con lumbre, que traían en la punta lumbre. Entonces cuando pegaban en el escudo de ellos, como estaba bien empapado de agua, pegaba y se apagaba. Entonces, estamos viendo que eso, la palabra nos dice en Efesios capítulo 6, dice que tomemos sobre todo tomar el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos encendidos del maligno. ¿Cómo usted y yo vamos a tener fe? Dice la palabra que es a través de oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua. Entonces, usted y yo nos sumergimos en la palabra y nuestra fe se fortalece, nuestra fe crece. El enemigo le va a tirar dardos a usted y a mí, pero porque tenemos la palabra como escudo, aunque pegue aquí, pero se apagan, o sea, dan en el blanco, pero no tienen efecto. Igual que como con otra persona que no se mete en la palabra. Por eso hay personas que todo les afecta porque no se meten en la palabra. Nomás el día que oyen la palabra de Dios es cuando prenden el radio o cuando vienen a la iglesia. Aleluya. Entonces, pero la palabra viene a ser el agua. Entonces el escudo, nuestra fe, es importantísimo, hermano, que nos sumerjamos en la palabra. ¿Por qué? Nosotros necesitamos, hermano, le decía en Efesios 6 dice que el enemigo está ahí con sus dardos encendidos, ¿no? Tirándonos. Pero nosotros, hermano, de acuerdo a la palabra del Señor, estuvimos viendo, hermano, que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Se acuerda? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5. Lo puede mirar ahí para ya no ir a leerlo y tomar más tiempo. Entonces necesitamos llevar nuestros pensamientos cautivos. Ahora, ¿cómo saber, hermano, si es Dios, si es el Espíritu Santo el que me está poniendo el pensamiento o es el diablo? El Espíritu Santo es siempre positivo. El Espíritu Santo siempre es positivo, el diablo es siempre negativo. Y lo vemos en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cuando usted anda en un lugar y está algo ahí, dice, pues, hijo, yo necesito eso, me lo voy a echar a la bolsa. Yo sé que no hacemos esas cosas ya. Eso era antes, ¿sí? Cuando iba a la tienda y compraba las uvas, iba en el carrito viendo para todos lados y se las va comiendo, y luego de repente se acababa el racimo y iba y agarraba otro, o sea, o las fresas, etcétera. Ahora note, el Espíritu Santo no te va a decir que robes. El Espíritu Santo no te va a decir que mates. El Espíritu Santo no te va a decir que destruyas, aunque solamente que sea destruir las obras del diablo. Entonces sí es Él. Pero note la diferencia. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted va a saber, es más, entrando el año, usted ya va a saber exactamente quién es el que le está hablando. Y no le va a hacer caso. Pero cuando Dios le hable, sí le va a hacer caso. Entonces, el Espíritu Santo es siempre positivo, el diablo siempre es negativo. Note, aún cuando Dios nos corrige, siempre es de una manera positiva, con la intención de darnos vida y redención. ¿A poco no? ¿Qué diferente es el Espíritu Santo? Nosotros, hermano, nosotros los humanos condenamos, juzgamos, apuntamos. O sea, el diablo es el que hace eso, pero Dios no hace eso. El Espíritu Santo, hermano, usted y yo fallamos y Él viene con su amor, hermano. Él viene con su amor y te quiebra, hermano. Bueno, el que es sensible, ¿no? Te quiebra, más que, ¿qué es lo que le dice? Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Entonces, así es el corazón de Dios. Usted y yo debemos de saber, hermano, que siempre el Espíritu Santo es positivo, el enemigo siempre es negativo. Entonces, ¿por qué? Porque le estoy diciendo que de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, 5, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En otras palabras, cuando viene un pensamiento negativo a ti y a mí, tenemos que encarcelarlo. Es declarar la palabra. ¿Sabes qué? Todo pensamiento lo llevo cautivo. Por ejemplo, que digas algo o hagas algo que tú sabes que no está bien, o sea, de acuerdo a la palabra, no está bien. Entonces es el enemigo, ¿sí?
Entonces, nosotros debemos de hacer esto, o sea, debemos de echar manos a la obra y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Sí, y recuérdese que hablábamos, 2 de Corintios 5:17 dice que nosotros hemos nacido de nuevo. Amén. Hemos nacido de nuevo, decíamos la semana pasada, y al nacer de nuevo, el Espíritu Santo, hermano, en otras palabras, puso en nosotros un árbol, o el árbol de vida. ¿Se acuerda que mirábamos el árbol de vida y mirábamos el árbol de la ciencia del bien y del mal? O sea, de juicio. Pero nosotros escogemos qué comer. Usted y yo escogemos qué comer. Si usted quiere comer del árbol de la vida, usted va a comer vida, porque eso es lo que Dios estableció. Por eso le dijo a Adán y Eva: coman de estos árboles, pero no coman de este. Y fueron y comieron del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Se les abrieron sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, supieron, por decirlo así, lo bueno y lo malo. Y ahora pues vinieron dizque a ser como Dios, porque ahora ya sabían lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Pero nosotros debemos de saber algo, que el enemigo va a estar tratando de que yo y usted comamos cada día del árbol de la ciencia del bien y el mal, así como Satanás le dijo en el capítulo 3 de Génesis, le dijo a Eva: no van a morir, sino que Dios sabe que van a ser como él, ¿sí? Van a saber lo bueno y lo malo. ¿Y qué pasó? Eva le hizo caso, comió y le dio a Adán, y ahí empezó todo el problema. Entonces, siempre recuerde, el enemigo es negativo, el Espíritu de Dios siempre es positivo. El diablo siempre es un acusador, es un destructor, como lo miramos aquí en Juan 10:10, que viene a hurtar, matar y destruir. El enemigo o el diablo, hermano, siempre es negativo, siempre es un acusador, siempre es un destructor, y su intención, hermano, es traer culpabilidad a nuestras vidas, traer temor, traer pecado, traer acusación. Mira, el enemigo te tira dardos y tú le hacemos caso, y luego él mismo se voltea y te está condenando y te dice: ay, te crees muy santa. Acuérdate cómo le hablaste ahorita antes de venir a tu esposo. Le dijiste: pues come si quieres, si no hay tal, o lárgate, yo me voy a la iglesia, no es que voy a adorar a mi rey. Sí, el diablo siempre es acusador, es destructor, y su intención es traernos culpabilidad. Te vienes a la iglesia, pero no pudiste gozarte. ¿Sí? Sí, o sea que eso es lo que el enemigo trata. Entonces, por eso usted debe de saber los dardos, los pensamientos que vienen de parte de Dios, pero los pensamientos que vienen de parte del enemigo. Porque yo le dije que Dios, hermano, constantemente nos está hablando. Cuando uno ayuna, y prepárese, porque para empezar el año vamos a ayunar 12 días. Los primeros 12 días del año, y vamos a estar orando cada día, nos vamos a reunir a orar, ¿sí? Para estar declarando por ejemplo, el primer día vamos a orar por todo el mes de enero, y vamos a declarar la palabra, y vamos a cancelar las obras del diablo, y luego el segundo día, febrero, etcétera, por 12 días, amén. Entonces eso es para iniciar el año y deshacer las obras del diablo de una vez, para que se le quite al miserable, amén. Entonces, hermanos, nosotros, si queremos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, necesitamos ser libres de la influencia del enemigo que quiere tener en nuestras vidas. Porque a lo mejor usted va a pensar que es el diablo y es Dios, y va a pensar que es Dios y es el diablo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo capítulo 7. Vamos a ver la ley del juicio. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
Y sigue hablando más feo, pero no le lea porque... Entonces lo que Jesús está diciendo aquí es que si nosotros, oiga esto, exigimos justicia y restitución por los pecados cometidos en nuestra contra, entonces se nos va a tratar a nosotros de la misma manera. Note que Dios le dijo a Adán y Eva, ¿sabes que pueden comer de todos estos árboles o de estos árboles? Y en sí ahí dice que entre esos árboles estaba el árbol de la vida. Dios quería que comieran del árbol de la vida, pero por otro lado estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fue el árbol que dijo, no coman de ese. O sea que ese árbol de la ciencia del bien y del mal viene siendo podemos decir, el árbol del juicio. Oiga, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Sé que es bueno y sé que es malo. Por eso el diablo le dijo a Eva, cuando estaba hablando con él en el capítulo 3 de Génesis, le dice, no morirás. Y lo aquella le pone de más también, ¿verdad? Qué coraje. Le pone de más porque dice, Dios dijo que no le toque y no coma. Y Dios nunca dijo que no le tocara, nomás dijo que no coma. ¿Sí? Entonces dijo, no coma. Y Dios dijo, no morirá, sino que Dios sabe que el día que tú comas de eso, la serpiente le dice a Eva, se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y es bueno, pero a la vez es malo saberlo. ¿Sabe por qué? Ahora es bueno que sepamos qué es lo malo y no hacerlo, y sepamos qué es lo bueno y hacerlo, pero es malo porque lo que sabemos nos juzga. Por eso Jesús dijo, pecado está en saber hacer lo bueno y no lo haces. Aleluya. ¿Se fija? O sea que muchas veces nosotros ya sabemos qué debemos hacer y no lo hacemos, ya es pecado. Entonces, por eso le digo, la ley del juicio. Entonces Jesús lo que está diciendo es que si nosotros exigimos justicia y restitución por los pecados cometidos, o sea las faltas, en otras palabras, en contra nuestra, entonces a nosotros se nos va a tratar de la misma manera. O sea que de la manera que tratemos a otros, vamos a ser tratados nosotros. ¿Por qué? Por eso le decía, el árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, suena a que nosotros entonces ya sabemos qué es lo malo y qué es lo bueno. Y como ya sabemos, juzgamos. Por eso se fija, por eso el diablo le dijo a Adán y Eva, no, sino que Dios sabe que el día que coman del árbol de la ciencia del bien y el mal, sus ojos van a ser abiertos y van a ser igual que Dios. Pero sabemos que solamente Dios es perfecto. Dios solamente es santo, pero nosotros no. Entonces, Dios no necesita misericordia. Yo y usted sí. Entonces, Dios sí puede juzgar, pero yo y usted no. Él es el juez, Él es el Señor, Él es el Rey. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo, por eso le digo, va a aventar sus dardos a nuestras vidas, sus dardos encendidos a nuestros pensamientos. ¿Para qué, hermano? Para herirnos a través de las acciones de los hermanos. No nos vamos a salir de la iglesia a través de las acciones de nosotros mismos como hermano, como pastor, o como líder, o como hermano, o como hermanos. ¿Sí? Entonces nosotros, hermano, que si podemos entender esto, hermano, como dice aquí Mateo, no juzguéis para que no seas juzgado. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Entonces, si nosotros entendemos esto, podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Pues ayúdame, ¿no? O sea, ayúdame a perdonar. Porque todavía hoy en día, aunque la gente sabe, la iglesia sabe que debe de perdonar, mucha gente no ha perdonado todavía o no perdona cuando le ofenden. Yo sé que usted sí perdona, ¿sí? Pero hay personas que, hermano, todavía cargan amargura, rencor, y, hermano, en verdad están siendo atormentados ellos mismos, o podemos decir, están siendo juzgados, porque si yo juzgo, yo voy a ser juzgado. Si yo no perdono, tampoco soy perdonado. Por eso el Padre Nuestro otra vez perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Entonces, yo creo, hermano, que ninguno de nosotros deseamos recibir
lo que merecemos de parte de Dios, ni de parte del diablo, ni de parte de la vida. ¿Se acuerda el rey Ezequías cuando vino Isaías? Sí, cuando vino Isaías a decirle que ya se iba a morir. Y el rey Ezequías dijo, Señor, dice que volteó su rostro a la pared, empezó a orar y empezó a decir, Señor, pero tú sabes que yo he andado con íntegro corazón delante de tu presencia. O sea, se atrevió a hablar así, ¿no? Y bueno, pues Dios le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar 15 años más. Entonces nosotros, si queremos justicia, entonces seremos tratados bajo las mismas reglas. O sea, en otras palabras, no me malentienda, yo no estoy diciendo que no hay gente que es injusta, o sea injusta, o vaya a ser injusta con usted. No estoy diciendo que no lo es. Yo no estoy diciendo que está bien. Lo que le estoy diciendo es que no está en usted juzgarla, sino perdonarla. O sea, sí van a hacer cosas, sí van a hablar cosas que le van a hacer que le quiera salir el indio, pero usted y yo tenemos que perdonar. O sea, yo y usted no somos quienes para juzgar, porque si comemos del árbol de la ciencia del bien y el mal, o sea, de la justicia, y queremos justiciarlos, nosotros también vamos a ser ajusticiados. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Fuera, ¿sí? Fuera del jardín, cuando Dios les tenía todo ahí. En otras palabras, se salieron fuera de la bendición. Cuando se pusieron a querer ser como Dios, sabiendo entre lo bueno y lo malo, cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, que viene siendo el árbol del juicio. Dios dijo, coman del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que comas vida, ¿sí? No juicio. Entonces, si queremos justicia, entonces nosotros seremos tratados bajo las mismas reglas. El problema es que ninguno de nosotros, oiga esto, podríamos ser salvos si recibiéramos la justicia que merecemos. Por eso dice la Biblia, no, por gracia somos salvos, ¿sí? Ahora, hay un lugar al cual el diablo no puede entrar a acusarnos, y esa es la gracia del Señor Jesucristo. Ese es el perdón de Dios, ese es el lugar de la misericordia de Dios. El diablo ahí no te puede acusar. Pero si tú te pones a querer ajusticiar a alguien, el diablo viene y te ajusticia a ti. El diablo te dice, te crees tú muy santo. Sí, o sea que el diablo tira los dardos, nos engaña y luego nos da por la espalda, porque eso es todo lo que dice la Biblia. Vino a matar, robar y a destruir. Entonces, si vivimos en la gracia y misericordia, el diablo no nos puede seguir ahí. No tiene ningún derecho. Pero si nosotros juzgamos y nos queremos poner en ese asiento de juzgar, por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Quién lo dijo? ¿El diablo o Dios? Dios. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Yo espero que entienda esto, hermano. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Entonces muchas veces nosotros le decimos, Dios, pero ¿por qué esto? Pero Dios, ¿por qué me está pasando aquello? Pero es que nosotros, hermano, estamos tomando un lugar que no nos corresponde. ¿Sí? Entonces, recuerden, el diablo no nos puede seguir en ese lugar, no tiene derecho y no puede entrar a ese lugar de misericordia, de gracia. En otras palabras, si usted es una persona que vive en misericordia, o sea, que da misericordia, porque usted no puede recibir misericordia si usted no es misericordioso. Pero si usted no es una persona que constantemente está perdonando, es una persona que constantemente, yo no digo que no la están ofendiendo, no le están haciendo daño, o no le esté levantando farsas, lo que sea. Lo que yo estoy diciendo es que usted se atreve aún a perdonar y ser una persona misericordiosa y no los juzga. Usted le quita todo el derecho al diablo de poder acercarse a la vida de usted. El diablo nomás está buscando una chancita para que usted diga algo y pum, le ataca. No la otra persona, le ataca a usted o a mí. Entonces, por eso el enemigo, hermano, le ha estado dando resultado a esto por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque iglesias hablan de otras iglesias, hermanos hablan de otros hermanos, pastores hablan de otros pastores.
Y entre nosotros mismos, hermano, nos estamos destruyendo solos y el diablo es el que se está riendo. Pero el Señor está diciendo, no más. Yo quiero que en este año, que va a empezar este año 2020, yo quiero que coman del árbol de la vida para que disfruten las bendiciones que yo tengo para ustedes. Sí, hermano, no podemos echarle la culpa a nadie más que nosotros mismos. Tenemos que ser sanados. Entonces, si pasamos tiempo, oiga esto, si pasamos tiempo en el nivel de juicio y justicia, el enemigo tiene derecho a acusarnos. Por eso dice ahí en el versículo 3 de Mateo 7, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Y lo dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué feo habla, ¿no? ¿Sí? Porque es el enemigo también, o sea, es el enemigo acusándonos. Muchas veces, hermano, pareciera como que nosotros tenemos ojos de rayos láser, hermano, para ver las faltas de los demás. Pero las de nosotros, no, aquel vecino, no, aquel hermano, no, y nosotros, hermanos. Mire, hermano, el beneficiado es usted y soy yo. Ahora el hermano también va a ser beneficiado, pero los más beneficiados somos nosotros, ¿sí? O sea, en otras palabras, lo que vemos aquí en la palabra del Señor, el Señor Jesús nos está diciendo, ¿sabes qué? Júzgate a ti primero. Ahora, cuando uno anhela misericordia para sus propios pecados, oiga esto, tiende a ser menos severo que con los demás. Señor, no dice ilumínalos, dice elimínalos, Señor. Hay unos que quisieran decirle a Dios, elimínalos, pero pues es lo mismo, Dios te va a eliminar a ti también. ¿Sí? O sea, cuando se trata de que nosotros necesitamos misericordia por nuestras propias faltas, nuestros propios pecados, como que le bajamos. Señor, que no me duela mucho, Señor, y aquel que le duela. A mí no me enseñes el infierno, pero aquel sí. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha hablado a bendecir y no a maldecir. Ahora, a deshacer las obras del diablo, amén. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado y comer del árbol de la vida cada día. Cada día. Entonces, por lo regular, nosotros, hermanos, por lo regular, no estamos conscientes de estas cosas de nuestro corazón, o sea, de lo que estamos confrontando muchas veces. Pero si vivimos en la gracia y misericordia de Dios, soltando el perdón, o sea, perdonando a otros, conoceremos que su yugo, como dice la palabra en Mateo 11:30, su yugo es fácil y ligera es su carga. Vamos a ver un poquito, unos minutitos, y nos vamos, unos minutos para llegar a esto. Vamos allá a Lucas. Lucas 6. Lucas 6:37. Lucas 6:37. Mire lo que dice Lucas 6:37 y 38. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Oiga esto, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, muchas veces nosotros, estoy hablando de la iglesia, usamos este versículo, la mayoría del tiempo usamos este versículo, hermano, como principio en la siembra y cosecha, hablando de las ofrendas. Y de cierta manera también incluye eso, pero note lo que dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonar y seréis perdonados. Dar y se os dará. ¿Dar qué? El perdón.
dar que misericordia, dar que la gracia. Entonces muchas veces nosotros encerramos esto solamente como para un principio de siembra y cosecha con relación a las ofrendas, pero no está hablando meramente nomás de las finanzas, sino está hablando de cómo liberar o soltar la gracia de Dios a través del perdón, a través de la misericordia, ¿sí? Entonces, oiga esto, cuando nosotros culpamos o acusamos, oiga esto, cuando nosotros culpamos o acusamos justamente, ¿por qué digo esto? Porque estás en todo tu derecho, o sea, vamos a decir, estás juzgando justamente, porque si se está haciendo una injusticia contra ti. Oiga esto, cuando culpamos o acusamos justamente por las cosas que nos han hecho, en realidad estamos clamando por justicia. Sí. Entonces, cuando exigimos justicia, retrocedemos a un sistema legal que tiene autoridad para exigir también de nosotros que paguemos las consecuencias de todos nuestros propios pecados. O sea, en otras palabras, no nomás va a pagar uno, sino va a pagar el otro también. O sea, en otras palabras, si yo juzgo a la hermana, entonces yo me pongo en una posición, hermano, a lo mejor estoy juzgando y es verdad lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que es mentira, no lo estoy inventando, pero al mismo tiempo, si yo me pongo como un juez, entonces dice Dios, ok, está bien, pero entonces las cosas se voltean y la misma ley o por la misma justicia que yo estoy juzgando, entonces yo voy a ser juzgado. ¿Por qué? Por eso dice aquí, no juzguéis y no seréis juzgados. Note que no está hablando de que sea mentira, o sea, te están juzgando lo que sea, ¿sí? No condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. O sea, incluye todo, hermano, que sí, no. O sea, yo no estoy diciendo que no sea verdad lo que estoy hablando, pero no me da ningún derecho a mí a condenar, sino yo tengo que perdonar. O sea, el Señor no me mandó a mí a ser juez y decir, no, usted se va a ir al infierno, es un mentiroso, etcétera. Entonces, la misma justicia se voltea en contra de mí y entonces yo voy a ser también juzgado y tengo que pagar las consecuencias de todos mis faltas, de todos mis pecados, ¿sí? Es como que decirle al diablo, ¿sabes qué? Ahí está la llave, tienes todo el derecho. O sea, que el diablo se agarra de ahí, hermano, para venir a atacarnos a nosotros, como que él, o sea, legalmente. Legalmente. Entonces, la única respuesta segura, o sea, lo que debe de salir de nosotros es, Señor, permíteme, sí, que haya misericordia y que la misericordia triunfe sobre el juicio. O sea, debemos de ser personas misericordiosas. Se lo voy a enseñar con la Biblia. Mire, vamos a Santiago rapidito, ya termino. Santiago, capítulo 2, versículo 13. Dice, oiga el 13, Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué es lo que le decía? La misericordia siempre triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Entonces, note otra vez Santiago, capítulo 2, versículo 13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Sí? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí lo vio? Le voy a decir que, hermano, yo no había visto este versículo hasta apenas. ¿Sí? Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso le dije, la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Y yo le daba el ejemplo del día cuando me paró el policía. Ahora, hace años atrás, yo fui a una corte
años atrás. Sí, fue una corte aquí en San Antonio y pues usted sabe, usted si ha tenido que ir a la corte por lo que sea y luego el juez está hablando con diferentes personas. Y yo me acuerdo que llegué y pues bueno, en aquellos años lo sentaban a uno ahí en una sala. Y luego de repente está sentado y le están hablando uno, por nombre, ¿no? Que sigue tú, que quién sabe, o sea, por nombre venía y está delante del juez. Y el juez, ¿qué pasó? ¿Qué esto y lo otro? Está hablando el juez y decía, no, sabes que vas a pagar $300, vas a pagar 200. Y así estaba el juez, ejecutando a todos. Pues es el juez. Sí, tiene el derecho. Y ya pues los que estamos ahí, ¿verdad? Como que, híjole, Señor, ten misericordia. Y luego de repente se aparece la misericordia. ¿Por qué? Porque viene uno de los que le ayudan al juez. Yo no sé cómo le llaman a esos, pero está el juez ahí y está hablando con los que pasan y todos están oyendo. Y luego de repente sale una señora de allá de un lado y lo dice, voy a mencionar los nombres del que yo mencione, sálganse de la sala, yo voy a hablar con ustedes acá. O sea, porque era mucha la gente. Y de repente Héctor Campirano, y dije, gloria a Dios. Y me fui para allá y ¿sabe qué? Dijo, ya revisé tu DC, tienes que pagar esto o haz community service o cosas de esas y te puedes ir. Dije, ya. Le dije, ya no tengo que hablar con el juez. Dijo, no, ya te puedes ir. Eso es misericordia. Entonces, por eso le estoy diciendo, porque dice aquí Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es algo poderosísimo, hermano. Si yo y usted, por eso le digo, si yo y usted juzgamos, si yo juzgo a la hermana, yo voy a ser juzgado. Ok, la hermana falló, lo que sea. O lo que sea. Me falló a mí o lo que sea, o como yo lo haya sentido. Pero yo la juzgo y digo, no, esta hermana. Entonces yo me meto en problemas porque ahora yo voy a ser juzgado. Y yo no estoy diciendo que estoy echando mentiras. A lo mejor yo tengo la razón, pero aquí no importa. ¿Por qué? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Yo no sé usted, pero yo prefiero, hermano, que si hay un juicio, pero que haga misericordia ahí. ¿Quién es la misericordia? Cristo, porque yo y usted es lo que yo miré cuando fui a esa corte. Yo me acordé de la palabra, el Señor te recuerda todo eso. Dije, el juez es Dios. La persona que me habló es Jesucristo. Sí, porque vino y pagó Cristo en la cruz del Calvario para que nosotros no veamos a Dios como juez, lo vemos como Padre. Entonces esa es la misericordia interviniendo ahora por nosotros. Por eso leía este versículo y dije, wow, qué tremendo. Yo no lo había visto, la verdad, pero son momentos que el Espíritu Santo te los trae, ¿no? Entonces dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, ok, yo no digo que no nos ofendan, hermano, lo que sea, pero yo y usted no nos da derecho a juzgarlos. Más bien nosotros debemos de decirle, Señor, tú me has perdonado, yo decido perdonar también. Pero pero es que usted no sabe lo que me hizo. No me interesa, y a Dios tampoco. Se oye feo, pero ¿quiere ser bendecido o no quiere ser bendecido? Si no, yo quiero justicia, bueno, que le hagan justicia y a usted también lo van a justiciar. ¿Sí? Entonces, en verdad, el que gana es usted por no juzgar, por no condenar, porque con la misma vara que miras o que miramos. ¿Qué dice Mateo 18? Mateo 18, ya que se lo digo así nomás, usted lo lee en la casa. Pero ¿se acuerda? Es cuando habla de los dos deudores. Es un gran ejemplo de esto que habla aquí Santiago. Sí, porque dice que un deudor le debía al rey. Y el rey le dijo, hey, me vas a pagar todo lo que me debes. Y dijo, te voy a echar a la cárcel hasta que me pagues todo lo que me debes. Y aquel hombre le dice, no, Señor, ten misericordia, que yo te lo pagaré. Y que viene aquel rey y le dice, ¿sabes qué? No tienes manera de cómo pagármelo, mejor te perdono. O sea, fue la misericordia, lo perdona. Pero él se fue y se encontró a otro que le debía él también.
O sea, eso representa al otro hermano o hermana que te ofende o te hace algo a ti. El Señor te perdonó a ti y a mí, pero no podemos perdonar al que nos hizo algo. Entonces, eso es un gran ejemplo de Santiago 2:13. Hermanos, si queremos justicia porque alguien nos hirió, hermano, oiga esto, si queremos justicia porque alguien nos hirió, no podemos pedir misericordia. Yo no sé usted, pero yo prefiero misericordia. Yo necesito de su misericordia. En Mateo capítulo 6, versículo 9, ese sí lo voy a leer. Mateo capítulo 6, ya estoy terminando de veras, ahora sí. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6:9 dice, vosotros pues, Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no los metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora el 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, estoy terminando diciéndole esto. Estamos viendo en Santiago que pues necesitamos en verdad de su misericordia. Vemos un ejemplo en los dos deudores que le dije. Vemos un ejemplo, hermano, de la misericordia, pero también de la justicia. El rey perdonó al que le debía a él, y aquel no perdonó al que le debía a él. Entonces, como él lo juzgó y lo metió a la cárcel, dice la palabra, si usted lee, dice que el rey, le dijeron al rey, oye, ¿tuviste tu misericordia de aquel? ¿Te acuerdas? Dijo, sí. Dijo, bueno, metió a la cárcel a uno que le debía a él, algo insignificante comparado a lo que le debía el rey. Entonces el rey, note, está la misericordia, pero aquel se volteó y en vez de ser misericordioso como fueron con él, usó la justicia, porque aquel sí le debía. ¿Tenía el derecho a echarlo a la cárcel? Sí, tenía el derecho porque le debía. Lo metió a la cárcel, pero a él también el rey tenía el derecho a dejarlo en la cárcel. Pero el rey le perdonó, o sea, es misericordia. Entonces, pero vemos que este hombre no usó misericordia, usó ¿qué? Justicia. ¿Estaba en su derecho? Ok, entonces el rey se volteó y dijo, bueno, así como lo hiciste sin misericordia, entonces yo también lo voy a hacer contigo. Y lo agarró y lo echó a los verdugos. Por eso le digo, hermano, nos conviene ser misericordiosos en vez de usar la justicia. Porque este hombre había recibido la misericordia, le perdonó la deuda. Pero él, por no perdonar a aquel, le dijo, dame chance, yo te lo pago. No lo perdonó, usó justicia, estaba en su derecho, ok, lo agarra, lo mete a la cárcel. Pero entonces el rey que le había perdonado, que tuvo misericordia, dijo, bueno, ahora como usaste justicia, lo que sembraste vas a cosechar. La misma justicia ahora te ejecuta a ti. Qué tremendo, hermano. Por eso es lo mismo que está hablando aquí la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Está hablando lo mismo. Entonces, misericordia o justicia. Ahí le voy a parar. Misericordia o justicia. Si Dios lo permite, continuamos el domingo con la trampa de la autojustificación. Pero, hermano, escojamos nosotros perdonar. Acuérdense que Dios no nos hizo robots, hermano. Dios nos dio libre albedrío, libre voluntad, porque Él desea, hermano, que comamos. Note que Él, Adán y Eva, los puso en el jardín o en el huerto, pero les dijo, pueden comer de todos estos árboles, pero no coman de aquel árbol. Les dio la libre voluntad.
Pero ellos escogieron comer eso. Cada día, hermanos, nosotros escogemos comer del árbol de la vida o comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, o sea, de la justicia. Pero ¿sabe qué, hermano? De hoy en adelante, usted y yo levantémonos en la mañana y digámosle a Dios: Señor, yo decido comer del árbol de la vida. Señor, ayúdame, Señor, a que así como tú me perdonaste, yo pueda perdonar. Señor, que no use justicia, sino que use misericordia. Porque la justicia te mata, la ley te mata, ¿sí? Por eso decía el Antiguo Testamento: ojo por ojo, diente por diente. No, hermano, y créame que se va a ir explicando más esto, más tremendo, hermano, porque en Éxodo capítulo 20 habla que dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, ¿sí? O sea que nosotros, déjese lo leo, déjese nomás le leo esto. Déjenme nomás le leo Éxodo 20. No le quiero poner yo mis palabras. Pero aquí, hermano, nos vamos a contestar varias cosas, o se nos va a contestar varias dudas, ¿sí? En el versículo... ¿Dónde? Ok, en el versículo 5 dice, bueno, está hablando todo el versículo, está hablando de los mandamientos, pero empieza así todo el versículo: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los... Aquí esto, dice, esta parte dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero esta parte donde dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos, oiga esto, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí, hermano, yo le dije que nosotros podemos usar misericordia o podamos usar justicia. Y nosotros hemos visto muchas veces, por decir, maldiciones generacionales que se manifiestan, pero muchas veces nosotros mismos podemos estar enjuiciando, por ejemplo, a nuestros padres o nuestros hijos a nosotros. Un ejemplo más o menos más claro que le puedo decir así rápido. Por ejemplo, una muchacha tiene su padre es alcohólico, y esta muchacha está tan fastidiada, pues claro, ¿no? Está tan fastidiada de que su papá, alcohol toda su vida. Y luego esta muchacha, un ejemplo, dice: ¿sabes qué? No, hombre, yo nunca me voy a casar con un hombre que tome, porque, o sea, está traumada, por decirlo de esta manera. Y tiene derecho, sí, pero dice: ¿sabes qué? No, hombre, es que mi padre era un alcohólico de primera, o cosas así, ¿no? O sea, pero mire las palabras, se está juzgando. Es cierto, sí es cierto, pero es su padre, ¿no? Pero era un borracho de primera o catarrino, lo que sea, ¿no? Y yo nunca me voy a casar con una persona que tome así la vida que le dio a mi madre. ¿Y qué cree? Se casa, y al cuánto tiempo, ¡pum!, ya tiene el catarrín ahí en la casa. Pero ¿sabe por qué? Porque, o sea, está enjuiciando sin darse cuenta. Ahora, fue dañada, por eso le digo, tiene que venir la sanidad primero, y luego para nosotros, en vez de enjuiciar, usar misericordia. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir. Porque entonces, como uno se pone a enjuiciar, le da toda la libertad al diablo para que el diablo venga y haga en la familia igual que ha estado haciendo con las otras generaciones. Pero necesitamos ser sanados nosotros también. Pero bueno, ahí le paro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos ayudes cada día, Señor. Tú has puesto ese árbol de la vida en nosotros, Señor, al aceptar a Cristo en nuestro corazón.
Señor, que es el árbol de la vida. Dios, ayúdanos a tu pueblo cada día a comer del árbol de la vida. Señor, que podamos usar la misericordia, que podamos ser misericordiosos, como dice tu palabra, que podamos perdonar, Señor, que no enjuiciemos, Padre, sino que perdonemos, Señor, para que pueda venir la libertad a ellos y a nosotros también. En el nombre de Jesús, tú no nos has llamado a juzgar, Señor. Padre, tu palabra nos enseña que el diablo es el que viene a matar, robar y a destruir. Ha venido a tratar de robar la identidad de las personas, Dios. Pero te pedimos que nos ayudes a tu pueblo, Señor, a ser sensibles, Señor, a cuando tú nos estás hablando, y que cuando el enemigo está hablando, como dice tu palabra en 2 Corintios 10:4, que podamos llevar todo pensamiento cautivo, todo pensamiento del diablo, cuando dice juzga, cuando dice mira esto, mira lo que te hicieron. Padre, que no soltemos palabras de juicio, sino que soltemos palabras de misericordia, diciendo: Señor, como tú tuviste misericordia de mí, ayúdame a tener misericordia